Lección 13. Un mundo sin significado engendra temor. Párrafo 1. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. No es solo que te disguste, también te da miedo. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. Comentario. Eso se debe a que no quieres darte cuenta de que lo que percibes no tiene significado. Si lo que veo allá afuera en el mundo no tiene significado, el pensamiento dentro de mí que ha dado lugar a lo que veo tampoco tiene significado. Puesto que yo soy mis pensamientos, la consecuencia es que yo no tengo ningún significado, lo que significa que yo no existo. Por lo tanto, en lugar de darme cuenta de que todo carece de significado, dentro y fuera, sustituiré esa carencia por mi propio significado. Obviamente, si percibo algo que creo que está ahí afuera y me afecta, ya lo he declarado real. Y quiero que el pensamiento subyacente sea real para que yo pueda seguir siendo real. Párrafo 2.1. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Comentario. Surge la ansiedad porque, a cierto nivel, me doy cuenta de que la falta de significado se extiende a mi existencia. Volveremos a esta idea en breve. Párrafo 2.2. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a cuál de sus respectivos significados ha de escribirse en el espacio vacío que la falta de significado produce. Comentario. El ego desafía, pero Dios no. Por eso la palabra va entre comillas. Para el ego, entonces, la naturaleza de su relación con Dios es la competición. Existe un espacio vacío porque el ego no es nada. Sin embargo, cree que debe llegar al vacío antes que Dios para reclamar que la identidad del Hijo es suya. De ahí la competición que percibe como con el Creador. Si mi existencia como ego se basa en la creencia de uno o el otro, yo existo a expensas de Dios. Yo le maté para poder vivir. Proyectaré ese pensamiento y creeré que Él me está haciendo lo mismo a mí. Esta creencia profundamente arraigada es la fuente de nuestra percepción de que alguien viene a por nosotros, a hacernos daño, a abandonarnos, a sabotearnos, porque nos acusamos a nosotros mismos de hacer lo mismo a otros. Y en último término, a Dios, como dice Jesús acerca del final del texto. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos, sea cual sea la forma en que sus pecados parezcan adoptar. Lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus pecados y, por lo tanto, que el ataque es su justo merecido. Texto 31, capítulo 3, párrafo 1, 5, 6. Párrafo 2, 3, 4. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que de otro modo el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. Comentario. Es decir, en que él no es nada. El ego sabe, como he explicado antes, que su poder descansa en el tomador de decisiones, porque el ego, en y por sí mismo, es impotente. Para asegurarse de que nunca reconozcamos su inherente nada y su falta de significado,
trata de hacerse importante y poderoso mediante el pecado, la culpa y el miedo. Si yo he pecado contra Dios y lo he destruido, soy ciertamente importante y poderoso. Esto también me da miedo, pero al menos me he convertido en algo de lo que Dios se da cuenta, lo cual también hace que yo sea importante. La cosa más atemorizante de todas es darnos cuenta de que Dios ni siquiera sabe de nosotros, porque entonces literalmente no somos nada, impotentes e irreales. Así, queremos que Dios nos preste atención, bien porque somos su seguidor más devoto o el pecador más perverso. Esto no establece la diferencia para el ego, siempre que Dios se dé cuenta de él. Nuestro verdadero miedo, por supuesto, es que Él no sabe nada de nosotros. En algún lugar muy dentro sabemos que esto es verdad, pero en lugar de aceptar que es verdad, lo encubrimos con las mentiras del ego. Primero con los pensamientos de separación, pecado, culpa y miedo, y a continuación con un mundo que refleja esos pensamientos. Párrafo 3.1. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y a aceptarlo sin temor. Comentario. Esta aceptación viene de desarrollar una relación con Jesús o el Espíritu Santo que te permita mirar a tu ego sin miedo, ayudándote a darte cuenta de su falta de significado. Si tienes miedo de tu ego o sientes culpa con respecto a él, o si lo abrazas, obviamente crees que es real. Sin embargo, si das un paso atrás y observas pasar esta procesión compuesta de un extraño repertorio de pensamientos, te das cuenta de que no es nada y entiendes que su significado reside en intentar protegerte de lo que es significativo. Finalmente, como deseamos el significado por encima de cualquier otra cosa, es nuestra identidad como el Hijo de Dios, acabaremos dándonos cuenta de que todo lo demás no tiene sentido y elegiremos contra ello. Párrafo 3.2. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Comentario. En este caso, decimos que el mundo es poderoso, hostil, amenazante, maravilloso, pacífico, dichoso, santo, etc. Estos son sus atributos, y las imágenes que no existen son todo lo que vemos en el mundo, que son, por supuesto, proyecciones de pensamientos que no existen. Párrafo 3.3. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti, que te equiparas con él. Comentario. Los dispositivos de seguridad son defensas, pecado, culpa, miedo, y el mundo que surge de ellos son ilusiones, cuyo propósito es preservar la ilusión fundamental de que yo existo como un individuo separado. Y ahora pasamos a la línea bombazo del párrafo siguiente. Párrafo 4. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces sin exceder 1 minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de los anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y concluye con: un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Comentario. Así pasamos de los pensamientos de nuestra mente a las percepciones de nuestro cuerpo y después volvemos dentro. Lo diremos otra vez. Fundamentalmente el mundo no tiene significado. Sin embargo, nos esforzamos por darle significado puesto que,
En último término, eso da significado a nuestro yo separado. Escuchando al ego, fabricamos un sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo. Nuestro pecado de separación lleva a una experiencia de culpa que culmina en la creencia temerosa de que merecemos ser castigados por un Dios vengativo, que ahora está en una competición mortal con nosotros por nuestra existencia. O sobrevive Él o sobrevivimos nosotros. Como dice el manual, mata o te matarán. Manual para los maestros 17, párrafos 7, 11. Pero la falta de significado inherente a esta constelación de locura no impide que tenga un tremendo poder, porque nuestra creencia está invertida en ella. Dicha inversión significa que debemos esforzarnos por darle significado, de modo que podamos defendernos de la falta de significado del sistema de pensamiento del ego, que es la base de nuestra identidad sin significado. Resumiendo este importante punto, cuando me doy cuenta de que el mundo no es nada, puesto que es una simple defensa contra los pensamientos de mi mente, soy lanzado de vuelta a dichos pensamientos. Si el mundo no tiene significado y yo tampoco, yo no existo, lo que significa que Dios ha ganado, pero en lugar de perder la batalla, me esfuerzo por darme significado a mí mismo y al mundo que me rodea. Jesús está ayudándonos a que nos demos cuenta de que proyectamos todas las cosas sobre el mundo. Si prestamos cuidadosa atención a nuestras percepciones y a lo que valoramos aquí, nos daremos cuenta de que ninguna de ellas procede de nada inherente al mundo, porque no hay mundo. No son sino el resultado de una necesidad interna de justificar y reforzar el hecho espurio de que existimos. Párrafo 5.1.2. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte, de una forma u otra, a esta última afirmación, sea cual fuere la forma en que esta resistencia se manifieste. Recuerda que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. Comentario. El miedo se debe a que esta es una competición que no podemos ganar. Dios saldrá victorioso. El terror que engendra esta locura está más allá de lo que podamos tolerar. Nos defendemos de él construyendo un sistema de pensamiento y después un mundo detrás del cual poder escondernos. Habiéndonos identificado con esta defensa que culmina en el cuerpo, nos resistimos a que nos sea arrebatada, lo que sin duda haría que sus cimientos quedarán expuestos a la verdad de la expiación. Y así no pensamos en la ira de Dios. Ese pensamiento, a pesar de lo horrible que es, protege la identidad individual, que a su vez nos defiende de la aceptación de la expiación. Párrafo 5.3.4. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Comentario. Obviamente, si eres relativamente nuevo en un curso de milagros, esta declaración no tendrá sentido, pero Jesús te está pidiendo que te mantengas vigilante, que prestes mucha atención a cualquier miedo o ansiedad que pueda haber dentro de ti. Párrafo 6. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto, de una clase que aún no puede reconocer por ser todavía muy inexperto. No te enfrasques en esa última afirmación y no trates siquiera de pensar en ello, excepto durante las sesiones de práctica. Eso es suficiente por ahora. Comentario. La conexión de causa y efecto
es entre nuestros pensamientos, el sistema de pensamiento del ego, de pecado, culpa y miedo, y nuestra manera de percibir el mundo. En otras palabras, no tengo miedo por lo que está fuera de mí, sino por mi sistema de pensamiento, que me dice que la supervivencia se dirime entre Dios y yo. Nótase también que Jesús no confronta ni ataca nuestra resistencia. Simple y amablemente nos recuerda la verdad. Esto nos permite aceptarla cuando estamos preparados, sin que ejerza sobre nosotros ninguna presión ni se nos atribuya ninguna culpa. Un maravilloso ejemplo para todos los estudiantes del curso. Del libro Viaje a través del libro de ejercicios de un curso de milagros por el Dr. Kenneth Wapnick.